Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? Pues con mucha alegría. Hoy me toca hablar sobre los nombres de Jesús y uno de los cuales es el buen samaritano. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que nos habla la palabra de Dios y qué nos dice del buen samaritano, ¿verdad? Aquí en Lucas 10:25 nos va en adelante, nos narra de esta forma. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Bueno, en este caso vamos a encontrar precisamente, nos refleja la persona de Jesucristo. Él, cuando estuvo en la tierra, se dedicó a hacer el bien, ¿verdad? De muchas maneras. De las más conocidas, pues sabemos que curó a varios leprosos, resucitó a algunos muertos, ¿verdad? Y se dedicó siempre a andar haciendo el bien en cualquier lugar que él se encontraba. Y no estuvo eligiendo solamente a los judíos, sino que también aquellos que se les consideraba paganos. En la historia nos van a decir que mejor un samaritano, que no era un sacerdote, que no era un levita y que se les consideraba como personas impuras, ¿verdad? De acuerdo a la ley de los judíos, ellos decían que no tenían por qué acercarse ni tocar a un samaritano. Sin embargo, el samaritano, viendo a aquel hombre y viendo sus necesidades, ¿verdad? Él se considera. El mismo Papa Francisco, en un relato también que hace en una homilía, él nos comenta precisamente este momento. Dice: este hombre sintió compasión. Aquí Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso, y que, a diferencia del sacerdote y el levita, él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que los sacrificios, ¿verdad? Dios quiere siempre de nosotros misericordia, que aprendamos a amar a todos nuestros hermanos sin excepción, que los amemos de corazón, que no elijamos a quién amar, sino que en todo momento del tiempo que nos permita Dios de vida, aprendamos a amar y aceptar a los demás y ayudarlos en sus necesidades, tener misericordia como Jesucristo ha tenido con nosotros, y lo refleja a través de este hombre, este samaritano, ¿verdad? Que fue el que sí tuvo amor por el prójimo y tuvo la atención de amarlo, de cuidarlo y ver que él estuviera bien. Entonces nosotros en nuestra vida siempre vamos a encontrar a alguien que necesita de uno, alguien que requiere nuestra ayuda y que debemos estar atentos, ¿verdad? Atentos a las necesidades de los demás. Nosotros en nuestra vida también hemos pasado por momentos difíciles, por momentos muy complicados,
¿verdad? Y a algunos de nuestros hermanos están viviendo episodios muy difíciles en este momento. Mas, sin embargo, aquel que convive y que está con ellos puede darle siempre un poco o un mucho de él. Incluso a veces no se trata solamente de una ayuda económica o a una ayuda material, sino solamente con un acompañamiento físico, personal, acercarnos a ellos, orar con ellos. Yo creo que eso es lo esencial que podemos nosotros compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Que no seamos ciegos a las necesidades y a las carencias y al sufrimiento del hermano. De esta manera nosotros vamos haciendo el bien como Jesucristo, como el buen samaritano que Él nos enseña, que aprendamos a amar sin excepción, ¿verdad? Sin condición, sin esperar nada a cambio como Él lo hizo. Él vino a darnos paz, Él vino a darnos vida, a darnos salud, y Él vino a compartir su ser con nosotros, especialmente con los más necesitados, con los más pobres y con los más abandonados. El buen samaritano, sin excepción, pues quien nos los muestra es el mismo Jesucristo. Y ahora en el contexto de hoy que nosotros estamos viviendo, sobre todo nos han marcado una distancia física, ¿verdad? Que por supuesto se debe respetar para cuidarnos entre nosotros, pero hay una gran diferencia entre un distanciamiento físico y un distanciamiento espiritual. No nos confundamos, la idea de vivir a cierta distancia o convivir a cierta distancia y cubriéndonos con un cubrebocas no es el sentido real que Cristo quiere de nuestra persona y de todos los seres, ¿verdad? Sino que aprendamos a amarnos, a querernos, a cuidarnos y estar con el hermano en el espíritu, ayudarlo y que nos atrevamos. Siempre hay que dar un paso más. Hay que ser atrevidos, hay que ayudar al que lo está necesitando, no por lo que nos han impuesto de no acercarnos, no podamos nosotros hacer algo por el otro. Pues miren, esta es la reflexión que yo les hago el día de hoy y que aunque es poco, ¿verdad? Lo que se puede decir, pero sin embargo el mensaje es muy profundo, es muy maravilloso y descubrir esa generosidad y esa grandeza que tú también tienes en tu corazón, porque Dios te creó para amar, para compartir y para servir. Entonces hay que hacer lo que, ahora sí que la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios nos dé esa luz y esa fuerza, ese ánimo para estar con el otro. Pues vamos a cerrar hoy con una pequeña oración que le vamos a decir: Señor, ayúdanos a apoyar de diferentes maneras a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Pedimos tu protección sobre ellas y sobre nosotros. Amén. Pues que Dios los bendiga, que los ilumine y los acompañe. Les doy las gracias por estar con ustedes.